Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que estén listos para un buen rato porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura que a muchos de ustedes les resonará, especialmente si han seguido de cerca las idas y venidas de una de las parejas más queridas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a hablar de arrepentimientos, de esos secretos que a veces cargamos y que, sin querer, pueden destrozar hasta el amor más aparentemente indestructible. Nos centraremos en Demet y Can, en esa chispa que encendió la pantalla y que, para muchos, se apagó demasiado pronto. Vamos a analizar qué pudo haber pasado, qué secretos pudieron haber guardado, qué arrepentimientos pudieron haberlos atormentado y que, tal vez, fueron la clave para entender por qué su romance no prosperó fuera de la ficción. Pero antes de empezar, como siempre les recuerdo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo contenido nuevo y súper interesante. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante para ustedes. Gracias por el apoyo constante. Ahora sí, vamos a lo que nos compete hoy. La historia de Demet y Can es fascinante. Desde el momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un fenómeno global y su éxito se atribuyó en gran parte a la conexión palpable entre los protagonistas. Los fans obviamente empezaron a especular si esa química era real, si lo que veían en la pantalla también existía fuera de ella. Y bueno, para alegría de muchos, los rumores se confirmaron. Demet y Can comenzaron una relación. Las fotos de paparazzi y los comentarios sutiles en redes sociales, todo apuntaba a que el amor que veíamos en Erkenci-Kuş había trascendido la pantalla. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecía un cuento de hadas moderno. El mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos, cada entrevista se analizaba con lupa buscando pistas, cada aparición pública se convertía en noticia. La presión era inmensa, pero al principio parecía que podían con todo. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la realidad a veces es mucho más complicada. La relación de Demet y Can, aunque intensa y apasionada, también fue breve y tumultuosa. Los rumores de celos, las agendas apretadas que los mantenían separados por largos periodos, y las presiones mediáticas comenzaron a hacer mella en la pareja. Los pequeños roces magnificados por la prensa y la omnipresencia de las redes sociales, se convirtieron en auténticas batallas públicas. Cada uno tenía sus fans defendiéndolos a capa y espada, creando bandos y alimentando aún más la controversia. Y aquí es donde empezamos a hablar de arrepentimientos y secretos. Porque detrás de las sonrisas y las fotos juntos, se rumorea que ambos guardaban algo que nunca se dijeron completamente, algo que los carcomía por dentro y que al final, contribuyó a su separación. No eran simplemente dos jóvenes enamorados, sino dos estrellas bajo el constante escrutinio del público. Sus vidas privadas eran, en gran medida, propiedad de la prensa del corazón y de legiones de fans que, con la mejor de las intenciones, a veces se entrometían demasiado. Empecemos con Can. Él, con su imagen de chico aventurero, amante de la naturaleza y un tanto rebelde, siempre proyectó una imagen de seguridad y confianza. Lo veíamos cabalgando a caballo por la playa, escalando montañas o simplemente disfrutando de la naturaleza en su estado más puro. Era un hombre de acción, un espíritu libre que parecía invencible. Sin embargo, personas cercanas a él han comentado que Can, en realidad, era mucho más inseguro de lo que aparentaba. Le preocupaba la fama, le preocupaba mantener el éxito, le preocupaba ser percibido como algo más que un simple galán de telenovela. Sabía que su atractivo físico era un arma poderosa, pero también temía ser encasillado y no ser tomado en serio como actor. Y ahí podría radicar uno de sus arrepentimientos secretos, no haber sido completamente honesto con Demet sobre sus inseguridades. Tal vez sintió que debía mantener una fachada de fortaleza para no decepcionarla, para no mostrarse vulnerable. Pensaba que mostrar debilidad podría hacer que Demet lo viera como alguien menos capaz, menos digno de su amor. Pero esa falta de honestidad, esa barrera que él mismo se impuso, pudo haber generado desconfianza y distancia entre ellos. Quizás Demet necesitaba ver al Can real, al hombre detrás de la figura pública, para comprenderlo mejor y apoyarlo. Quizás, conociendo sus miedos, Demet habría podido ofrecerle la seguridad y la confianza que tanto anhelaba. Por otro lado, tenemos a Demet. Ella, con su talento innato para la actuación,
Su belleza deslumbrante y su carisma arrollador también proyectaba una imagen de mujer fuerte e independiente. La veíamos triunfar en cada proyecto, desenvolviéndose con soltura frente a las cámaras y conquistando al público con su encanto. Era una mujer hecha a sí misma, que había luchado por alcanzar sus sueños y que no se dejaba intimidar por nada ni por nadie. Pero al igual que Khan, Demet también tenía sus propios demonios internos. Se dice que ella siempre luchó contra la presión de estar a la altura de las expectativas, tanto a nivel profesional como personal. Venía de un origen humilde y el éxito repentino la abrumó un poco. Nunca olvidó sus orígenes, pero la constante exposición mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento la sometían a una presión constante. Y aquí entramos en el terreno de su posible arrepentimiento secreto, el no haber sabido gestionar la fama y la presión mediática que conllevaba su relación con Khan. Tal vez, en un intento de proteger su privacidad, se mostró demasiado reservada, demasiado cautelosa. O quizás al contrario cedió a la presión y se dejó llevar por el torbellino de eventos y entrevistas, descuidando la intimidad y la conexión con Khan. Puede que sintiera que debía complacer a todos, a sus fans, a la prensa, a sus representantes, y en ese intento se olvidó de lo más importante, su propia felicidad y la de Khan. Lo cierto es que tanto Khan como Demet probablemente se arrepintieron de no haber comunicado mejor sus miedos, sus inseguridades y sus necesidades. Se dejaron llevar por la pasión del momento, por la magia de Erkencikus, pero olvidaron construir una base sólida para su relación fuera de la ficción. Se enamoraron de la imagen que proyectaban el uno del otro, de la fantasía que representaban sus personajes, pero quizás no se tomaron el tiempo suficiente para conocerse en profundidad, para entender sus verdaderas motivaciones y sus vulnerabilidades. También se especula mucho sobre el impacto de sus respectivos trabajos en su relación. Khan viajaba constantemente por proyectos internacionales, buscando expandir su carrera y consolidarse como una estrella global, mientras que Demet estaba concentrada en sus propios proyectos en Turquía, construyendo su propio camino en la industria del entretenimiento local. La distancia física, sumada a la presión mediática y a la falta de comunicación, fue una bomba de tiempo que inevitablemente explotó. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la diferencia horaria dificultaban la comunicación y el tiempo que podían pasar juntos. Tal vez otro arrepentimiento que comparten es el no haber priorizado su relación por encima de sus carreras. En el mundo del espectáculo es fácil dejarse llevar por la ambición y el deseo de alcanzar el éxito. La fama y el reconocimiento pueden ser adictivos y a veces se pierde la perspectiva de lo que realmente importa. Pero a veces es necesario hacer un alto en el camino y preguntarse qué es realmente importante. Y para Demet y Khan, tal vez fue demasiado tarde cuando se dieron cuenta de que habían descuidado lo más valioso, su amor. Se dejaron arrastrar por el torbellino de la fama y el éxito, y en ese proceso, perdieron el rumbo de su relación. La separación de Demet y Khan fue un golpe duro para sus fans. Muchos todavía guardan la esperanza de una reconciliación, de que algún día vuelvan a estar juntos. Ven en ellos una conexión especial, algo que trasciende la pantalla y que creen que aún tiene la oportunidad de florecer. Pero la realidad es que el tiempo pasa, las personas cambian y las heridas, aunque cicatricen, dejan marcas. Las experiencias vividas, tanto individualmente como en pareja, moldean la personalidad y cambian las prioridades. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto a nivel profesional como personal. Demet se casó y aunque actualmente está divorciada, ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha continuado cosechando éxitos en su carrera y ha demostrado su talento en diversos proyectos. Khan también ha seguido con su carrera y ha tenido otras relaciones. Ha continuado trabajando en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Ambos han crecido y evolucionado como personas y como profesionales. La historia de Demet y Khan nos deja una valiosa lección: el amor, por muy intenso y apasionado que sea, necesita ser cultivado, cuidado y alimentado con honestidad, comunicación y compromiso. No basta con la química inicial o la pasión desenfrenada. Es necesario construir una base sólida de confianza y respeto mutuo para que la relación pueda prosperar a largo plazo. Los secretos y los arrepentimientos pueden carcomer una relación desde adentro y al final, destruirla por completo. La honestidad, la comunicación abierta y la capacidad de perdonar son fundamentales para superar los obstáculos y construir una relación duradera. En resumen, hoy exploramos la posible historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman,
enfocándonos en los secretos y arrepentimientos que pudieron haber contribuido a su separación. Vimos cómo las inseguridades, la presión mediática y la falta de comunicación pueden afectar incluso a las relaciones más aparentemente perfectas. Analizamos la importancia de la honestidad, la comunicación y la gestión de la fama en una relación de pareja. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones. Que les sirva de ejemplo para reflexionar sobre sus propias relaciones y para aprender a valorar lo que realmente importa. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa conocer sus perspectivas y sus opiniones sobre esta historia de amor que cautivó a tantos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo mis reflexiones y análisis con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.